Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Gente Saludable, su espacio de salud y calidad de vida. De inmediato te invito a que me sigas en nuestras redes sociales, @Gente Saludable en Twitter e Instagram, y puedes consultar nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Veamos de qué trata nuestro tema del día. Gastritis, úlceras o reflujo gástrico es el indicio de que algo en nuestro estómago no está funcionando bien. Mala alimentación, estrés y otros factores podrían predisponernos a estos padecimientos. Este será nuestro tema hoy en Gente Saludable, gente como tú. Así es, ese es nuestro tema. Hoy vamos a conversar con Rubén Hernández, cirujano oncólogo, a propósito de la enfermedad ulceropéptica. Usted dirá con ese nombre que de repente no le suena mucho, pero ya verá en el desarrollo de este programa que es bien interesante lo que vamos a conversar. Bienvenido a Gente Saludable, doctor. Bien, y gracias por la invitación. Y bueno, la enfermedad ulceropéptica es un grupo de enfermedades que incluyen la gastritis, la úlcera gástrica, la úlcera duodenal y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La gastritis es famosísima, ¿no? Sí, bueno, es lo más común, es lo que maneja la gente como síntoma primordial. Básicamente es la hipersecreción de ácido o la disminución de la barrera mucosal gástrica de protección, lo que condiciona daño en la mucosa por efecto del ácido en la pared gástrica. Hay muchos agentes etiológicos. El más común es la disminución de la barrera de la mucosa, por ejemplo, por el uso de medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, la aspirina y todos sus familiares. El estrés también disminuye la producción de moco en la mucosa gástrica, y la infección por una bacteria que todo el mundo ya conoce y maneja, que es la infección por Helicobacter pylori. Sí. La infección por Helicobacter pylori produce un estado de inflamación en la mucosa gástrica que condiciona una disminución en la protección de la barrera de moco que tiene el estómago. Aparte de eso, el estrés condiciona un aumento en la producción de ácido, y los medicamentos por lo general también disminuyen la protección de esa mucosa gástrica. La gastritis es una enfermedad que se cura. ¿Por qué se lo pregunto? Porque a veces comemos a alguien o escuchas a alguien que come cualquier cosa y dice, ay, me dio gastritis. O sea, ¿eso es algo que te da así? ¿O es algo que tú lo presentas, lo curas, reincide? ¿Cómo es? Realmente esos síntomas, la gastritis no es una enfermedad como tal, es el síntoma que refiere el paciente, pero realmente la enfermedad es el daño sobre la pared gástrica que produce la hipersecreción de ácido. Para poderlo demostrar, tienes que tener una endoscopia digestiva superior que evidencie el daño en la mucosa. Los síntomas los pueden repetir. Tú en un momento de tu vida puedes tener unas condiciones que te ocasionan que tengas una gastritis. Hay medicamentos que curan el daño en la mucosa y se te revierte el problema. Pero si más adelante en tu vida tienes otra vez los mismos factores condicionantes, estrés, comer alimentos no manipulados adecuadamente, que te contamines con el Helicobacter pylori, o consumes medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, pueden producir daño en la mucosa gástrica. ¿Uno debe siempre, en el caso de los medicamentos, usar protector gástrico? Sí, se recomienda el uso de inhibidores de la producción de ácido, inhibidores de la bomba de protones, como llamamos los médicos, a aquellos pacientes que tienen que tomar crónicamente analgésicos porque tienen otras enfermedades. Por ejemplo, sufren de artritis, o sufren de dolores óseos, o sufren de enfermedades que tienen que utilizar esteroides a largo plazo, como el asma. Hay muchas condiciones médicas donde los pacientes deben tomar esteroides a largo plazo, y eso produce daño en la mucosa, y entonces esos pacientes deben tomar obligatoriamente lo que llamamos protectores de la mucosa gástrica, y no son más que inhibidores de la secreción de ácido hacia el estómago. ¿Cómo se trata la gastritis? Básicamente con medicamentos durante 4 a 6 semanas, con dieta y con antibióticos en el caso de que haya infección por Helicobacter pylori. ¿Qué pasa si alguien que nos está viendo no ha sido diagnosticado con gastritis, no se le ha hecho los exámenes, etcétera, pero pudiera decir, bueno, ¿será que yo tengo gastritis? ¿Cuáles son esos síntomas que se presentan en nuestro día a día que pudieran ser indicativos de una gastritis? El síntoma de alarma es el ardor y la acidez en el epigastrio, es decir, en el lo que llamamos en la boca del estómago. En la boca del estómago. También puede haber dolor, puede haber sangrado, sangrado digestivo, ya sea en forma de vómitos con sangre o evacuaciones con sangre,
que ya son negras. El vómito con sangre rojo lo llamamos hematemesis, y el sangramiento digestivo ya oscuro del tracto superior se llama melena. Es un sangramiento oscuro como el petróleo, como el café, como la borra de café. El paciente nota cuando va al baño pues que hay alteración en el hábito intestinal. Y a veces también puede haber sensación de llenura postprandial. Come, se siente lleno con poquito alimento, hay ciertos alimentos que no tolera y le exacerban los síntomas, el café, el alcohol, la leche. Y todo paciente que tenga este tipo de síntomas debe evaluarse con un gastroenterólogo, hacerse una endoscopia superior y corroborar si se trata de una gastritis, de una úlcera péptica, una úlcera duodenal o de simplemente reflujo. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen otra condición que es el reflujo gastroesofágico. Tienen el esfínter esofágico inferior permeable, y el reflujo de ácido o de bilis desde el estómago hacia el esófago produce una sensación de quemazón que puede simular la enfermedad ulcerosa. Ya vamos a seguir profundizando en todos estos temas. Hoy conversamos con Rubén Hernández, cirujano oncólogo, a propósito de estos temas que a usted le suena mucho, la gastritis, la úlcera, todo lo que tiene que ver con esas afecciones que de pronto pudiéramos tener por algunos hábitos, estrés, etcétera. Y hoy acá en Gente Saludable los vamos a aclarar. Ya volvemos. Estamos de vuelta con más de Gente Saludable, gente como tú, hoy conversando sobre la enfermedad úlcero-péptica con el cirujano oncólogo Rubén Hernández. Pasemos ya a la úlcera como tal, que es siempre uno tiene la duda, ¿no? La gastritis produce úlcera, si no es bien tratada, la úlcera llega sola. La úlcera es un daño posterior a, digamos, haber padecido durante largo tiempo de hiperacidez, de hipersecreción de ácido y de adelgazamiento del moco en la pared gástrica. Es un momento en que el ácido daña las células de la mucosa y se mueren o se destruyen y se expone la capa muscular que está por debajo. Entonces, cuando el ácido gástrico entra en contacto con la pared muscular, produce un dolor un poco más intenso que en la gastritis. Es un dolor que el paciente lo identifica inmediatamente porque come y le duele, se alivia con la ingesta de la leche, pero a las 2-3 horas se exacerba el dolor otra vez. Y puede haber hemorragia digestiva, que es el síntoma de alarma más severo de una úlcera. Básicamente, ¿cómo vemos la úlcera? Es como una llaga en el estómago, quizás, para que nuestros televidentes lo imaginen. Hay imágenes endoscópicas que podrás ver en el material que te traje. Ahí vas a ver como un hueco en la superficie lisa de la pared gástrica. También ves que los pliegues, normalmente el estómago está revestido de pliegues como la piel de un chau chau. Y entonces esos pliegues llegan y se amputan en la zona central donde está la úlcera, y eso al gastroenterólogo puede ver que hay una normalidad en el patrón de la mucosa. También ellos pueden utilizar colorantes vitales como el índigo carmín, tiñen de azul el estómago, y con una cromoscopia, eso se llama una cromoscopia, pueden evaluar si los cambios en el patrón de la mucosa son por una enfermedad ulcerosa benigna o por una úlcera maligna. ¿Cómo se trata la úlcera? La úlcera, como te expliqué, se trata... Entiendo que ya los síntomas son muchísimo más fuertes, ¿no? Sí, son mucho más fuertes. El paciente debe hacer una dieta, debe tomar protectores gástricos 2 veces al día mínimo durante 4 a 6 semanas. Y si hay infección por el Helicobacter pylori, tratar con antibióticos durante un periodo de 15 días la bacteria. ¿Se cura? Sí, sí se cura, sí se puede llegar a curar. El problema es que la infección crónica por Helicobacter pylori, hay estudios poblacionales que lo relacionan con la aparición de cáncer gástrico, por eso hay que tratarlo. Intervenciones médicas están asociadas intervenciones quirúrgicas, perdón, están asociadas a la úlcera. Intervenciones quirúrgicas para la úlcera, están las intervenciones por condiciones de emergencia. Las úlceras se pueden perforar, pueden sangrar de manera importante que anemicen al paciente y requieran una cirugía de emergencia, o también pueden deformar. El proceso de cicatrización y reparación puede deformar tanto el orificio de salida del estómago, que condicione lo que llamamos un bulbo deformado o un píloro deformado, donde el estómago no es capaz de vaciarse, se obstruye el orificio de salida y el estómago se dilata de manera importante, y el paciente se desnutre porque lo que hace es que come y vomita porque no puede tolerar los alimentos. Es fuerte. En estas condiciones hay procedimientos quirúrgicos para resolver o la obstrucción, o resolver la hemorragia, o resolver la perforación. Entre las enfermedades ulceropépticas, ¿cuál sería la que seguiría en estas categorías que usted nos enumeraba?
Todas pueden, la úlcera duodenal y la úlcera gástrica cercana al píloro, que es el orificio de salida del estómago, pueden producir deformidad, pueden perforarse o pueden sangrar. Lo que pasa es que el sangramiento por lo general no es quirúrgico de entrada, es de manejo médico. El gastroenterólogo realiza una endoscopia, a través de la endoscopia puede cauterizar la úlcera, puede inyectar soluciones esclerosantes que tapan el vasito sangrante y eso detiene el sangramiento. En cuanto al reflujo gástrico, eso de que cualquier cosa que como muy condimentada, repito, la comida, ¿de qué va eso? En realidad, ¿de dónde viene la raíz de ese problema? Eso es otra cosa. El mecanismo que explica el reflujo es una debilidad en el esfínter esofágico inferior. El contenido gástrico normalmente se mantiene dentro del estómago gracias a dos esfínteres, el píloro y el esfínter esofágico inferior. Ahí se mezcla con el ácido de los alimentos y la digestión ocurre cuando el bolo alimenticio progresa. Algunos pacientes, ya sea por obesidad, por problemas anatómicos en el esfínter esofágico inferior, pueden tener reflujo del contenido gástrico hacia el esófago y básicamente el reflujo de bilis o el reflujo del ácido gástrico pueden quemar el esófago y producir ulceraciones en el esófago. Okay. O también pueden producir quemaduras en el esófago. El esófago no está adaptado para recibir el ácido gástrico. La mucosa gástrica sí. El ácido gástrico es básicamente ácido clorhídrico, hidrogeniones y cloro. Okay. Tú echas una gota de ácido clorhídrico en una mesa de madera y a los minutos hace un daño sobre la madera. Imagínate lo que te hace en la mucosa del esófago. El estómago no, el estómago la naturaleza lo diseñó para contener cantidades importantes de ácido. En caso de ese reflujo, ¿cómo se trata? Se trata básicamente con los mismos medicamentos que disminuyen la producción de ácido. Hay medicamentos que aumentan el tono del esfínter esofágico inferior y hace que el esfínter esofágico se cierre. También hay operaciones para pacientes que tienen hernia hiatal o que tienen el esfínter incompetente, donde utilizas el estómago para crear una válvula que impide el reflujo desde el estómago hacia el esófago. Son operaciones que existen para eso. Conversamos con el cirujano oncólogo Rubén Hernández sobre nuestro tema, que es la enfermedad ulceropéptica. Vamos a una pausa acá en Gente Saludable y ya regresamos con más. Estamos de vuelta con más de Gente Saludable, gente como tú, ya en los últimos minutos de nuestro programa, conversando con Rubén Hernández, cirujano oncólogo. Doctor, hay algo importante que quiero que resaltemos a nuestros televidentes, y es que a veces todos estos síntomas que hemos estado conversando no les prestamos atención, no son tratados. No, bueno, sí, yo me tomo un protector gástrico y listo. Como que aprendemos el uso del protector gástrico, pero no vamos a la raíz a solucionar de verdad el problema, y eso va creciendo o va aumentando allí. ¿Qué ocurre con una gastritis no tratada, con una úlcera no tratada? ¿Cuál es el camino que sigue esa afección? Una úlcera no tratada va de forma, el organismo trata de reparar, tiene una capacidad de curación per se. Él trata de reparar la úlcera, trata de curarla. Si la noxa sigue ocurriendo, se vuelve otra vez a ver reparación, reparación, inflamación. Ese daño crónico puede producir deformidad y obstruir el píloro. También puede desarrollarse una neoplasia, sobre todo en el estómago, no tanto en el duodeno. El reflujo gastroesofágico, el quemado crónico del ácido gástrico sobre el esófago, está aumentando la incidencia de cáncer de la unión esófago-gástrica, que es un adenocarcinoma que se produce por quemadura del ácido sobre el epitelio esofágico. Entonces hay que evitar eso. Y la otra cosa importante por la cual el paciente debe evaluarse es porque el carcinoma gástrico produce unos síntomas muy similares a la enfermedad ulceropéptica. Y nos interesa que la población esté consciente de eso para que se evalúe con una endoscopia y se tome una biopsia. Las lesiones pequeñas se resuelven con medidas sencillas. Las lesiones avanzadas se resuelven con tratamientos más complejos, y entonces siempre es preferible tratar los problemas cuando son más sencillos que cuando son más severos. Mencionamos el Helicobacter pylori, pero no hemos hablado de él. ¿De dónde sale esta bacteria? Sí, es una bacteria que se descubre, hay varios tipos, sí, pero hay un tipo en especial, tipo 4, que está relacionado con una inflamación crónica en la mucosa gástrica. Si no lo tratas, con el tiempo hay una relación entre el desarrollo de carcinoma gástrico, sobre todo los carcinomas proximales, con la infección por Helicobacter. Usualmente nos contaminamos cuando comemos alimentos no manipulados adecuadamente en la cadena de la preparación.
Cuando lechugas mal lavadas, lechuga, incluso carne, o sea, el Helicobacter puede estar presente en diversos alimentos. Si están contaminados con aguas fecales, también nos vamos a contaminar. Y si no consumimos alimentos adecuadamente preparados y adecuadamente preservados en la cadena de transporte de alimentos, pues nos vamos a recontaminar. Y a veces el problema, no, yo tengo el Helicobacter, me lo trataron, pero no me curé. Y es simplemente porque continuamos con el hábito no saludable de comer alimentos en sitios donde no se guardan las mejores normas de higiene. ¿Qué recomendaciones podemos ofrecerles a nuestros televidentes relacionados con la gastritis, las úlceras, el reflujo, en cuanto a su día a día, su menú diario, el estrés? Bueno, como lo dice el nombre de tu programa, Gente saludable. Un estilo de vida saludable. Es importante comer 3 veces al día, no mantener el estómago muchas horas sin alimento, porque el alimento tampona el efecto del ácido. Si tú no comes, el ácido está permanentemente dañándote la mucosa gástrica. Hay que mantener un peso ideal de manera de no, lo que llamamos un índice de masa corporal entre 25 y 28. La idea es que el sobrepeso no te induzca el reflujo gastroesofágico, que eso aumenta el riesgo de cáncer de un esófago gástrico. Y bajar las condiciones de estrés. Hay que tratar en lo posible de saber manejar el estrés. Es imposible hoy en día no llevar estrés, el tráfico, la vida diaria, el trabajo, los problemas económicos, pero sí hay que dedicarse un momento de la semana a hacer ejercicio. A bajarle 2, como dicen hoy en día. Como dicen los pavos, a bajarle 2. En el porcentaje en cuanto a la enfermedad ulceropéptica, el estrés, ¿qué porcentaje juega allí en ese diagnóstico? Mira, hay un trabajo muy famoso que se hizo en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, donde a los pilotos de guerra de Inglaterra que iban a bombardear Europa, a Alemania, les hacían endoscopias cuando regresaban del vuelo, antes y después, y cuando regresaban ya habían desarrollado úlceras. La condición de estrés te produce hipersecreción de ácido por la vía del nervio vago, estimula la secreción de acetilcolina, la secreción de acetilcolina te aumenta la producción de ácido y te disminuye la protección de mucosa gástrica. Entonces, el estrés está demostrado que tiene una alta relación con el desarrollo de la enfermedad ulceropéptica. Usted dice comer 3 veces al día. Hoy en día está como muy usual, muy en boga, 5 comidas diarias, es decir, 3 comidas fuertes y unas merienditas. Eso estaría bien para la actividad gástrica. No hay ninguna contraindicación con respecto a eso. Depende de lo que comas, ¿no? Las cantidades, yo digo que hay que comer de todo saludable y en cantidades moderadas. La dieta también formaría parte fundamental entonces de esta enfermedad. Sí. Hay alimentos que definitivamente aumentan la secreción de ácido, el exceso de café, el cigarrillo, el consumo excesivo de alcohol se desarrolla por daño propio de esos productos sobre la mucosa gástrica, te disminuyen la protección de moco y por eso desarrollas úlceras. Ya que toca el tema del alcohol, me quedan unos minuticos. ¿Cómo afecta el alcohol a nuestro estómago, a nuestro sistema gástrico, tomando en cuenta que Venezuela tiene altos niveles de consumo de alcohol? Sí, el alcohol produce una gastritis por contacto químico de la sustancia del alcohol sobre la mucosa. Y también el alcohol tiene un grupo hidrogenión, el OH, que forma parte de las reacciones químicas con el ácido clorhídrico que producen daño sobre la mucosa. Se va produciendo un enrojecimiento primero de la mucosa, se va adelgazando la mucosa y llega un momento en que cuando ya en las zonas donde no hay mucosa gástrica se puede ulcerar el epitelio del estómago. Hay como una creencia, digamos, es que si antes de irme a beber, por ejemplo, como full, como fuerte para que si recuerdas tus clases de química, el ácido gástrico, el ácido clorhídrico se tampona con los alimentos. Si tú comes, neutraliza el efecto del ácido. Dígame sus contactos, doctor. Ya trabajo en el Oncológico Padre Machado, en el servicio de cirugía digestiva. Ahí tenemos una página web del servicio donde están los horarios de consulta y donde están el departamento de gastroenterología, lo pueden googlear y todo el mundo conoce dónde queda. Rubén Hernández, cirujano oncólogo, gracias por acompañarnos hoy en Gente Saludable a propósito de nuestro tema que fue la enfermedad ulceropéptica. Síganos en nuestras redes sociales, @Gente Saludable en Twitter e Instagram, nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Muchísimas gracias por su atención, hasta la próxima.